back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévatela de ver. Bueno, dale, vamos en otra más de periodismo rock and roll en esta tarde. Hace 13 años encontraban asesinado en las playas del Pericón, acá en Punta Indio, a Sebastián Nicora, una causa que todavía no se resolvió, que ha tenido varias idas y vueltas. Bueno, ahí la lucha de su mamá, Fernanda, en el medio, y también un acompañamiento importante de la comunidad en esta lucha. Nosotros nos vamos a comunicar ahora, tenemos en línea de teléfono a Augusto Infante, que es el director de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias por el rato en la tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Augusto, han pasado 13 años del asesinato de Sebastián, una causa que pareció, ¿no?, que estuvo como mucho tiempo durmiendo, y hace un tiempo atrás parece que comenzó a moverse, una causa que tiene mínimos visos de justicia, por lo menos por ahora. Vos sos el abogado que está trabajando en el litigio. ¿Qué nos podés contar al día de hoy, Augusto, de la causa, tanto del asesinato de Sebastián como la otra causa, la de encubrimiento que involucra a los policías? Bueno, en primer lugar, esa distinción que haces vos entre las dos investigaciones es precisa y es importante para hablar de la actualidad del caso, porque el tramo de la causa que investiga el homicidio de Sebastián fue archivada el año pasado. Esto fue una decisión de la Fiscalía que está interviniendo luego de asumir, de reconocer que el Ministerio Público Fiscal no fue lo suficientemente diligente para poder investigar y averiguar quiénes fueron efectivamente los autores del homicidio. Pero también al señalar que no existían otras vías pendientes de investigación que permitieran sospechar o suponer que se va a averiguar alguna vez qué pasó con el homicidio. Con ese alcance archivó la investigación, pero en idéntica fecha inició en forma paralela, mejor dicho, impulsó, porque ya estaba iniciada, un procesamiento contra uno de los agentes de policía que intervinieron desde el primer momento en la investigación de la causa y que siempre estuvo sospechado de haber tenido al menos un ánimo de encubrimiento de lo que había pasado. Me refiero a quien era el jefe de calle, el agente Javier Argentino Maciel, y posteriormente, más adelante en el tiempo, amplió esa imputación a Alejandro Manuel Cefarín y Marcelo Damián Mañanicúa, dos agentes de policía que junto con Javier Argentino Maciel desplegaron una serie de conductas concomitantes al fallecimiento y al hallazgo del cuerpo de Sebastián, que inevitablemente han sido maniobras tendientes al encubrimiento y al hallazgo de la verdad en el caso del fallecimiento de Sebastián. Con ese alcance, entonces, para resumir, debemos decir que lamentablemente, porque esto es una cuestión que está en este momento a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el cumplimiento de los estándares de investigación reforzados que existen en casos de esta naturaleza, se encuentra archivada, no está siendo investigada en este momento la averiguación del homicidio, motivo de esa decisión, pero se activó la averiguación de cuál es la responsabilidad penal que les cabe a los policías que indudablemente aportaron con sus acciones y con sus omisiones a que hoy esa conclusión de que no existen vías pendientes de investigación para averiguar quién mató a Sebastián Nicora estén efectivamente siendo investigadas. Ok, entonces, a ver si te entendimos. La primera causa, la del asesinato de Sebastián, que archivaron, que ustedes están apelando en forma internacional, digo, se archiva porque no se investigó en su momento lo que había que investigar. Exactamente. Lo que dice la Fiscalía es, en esta instancia, recuerden que acá hubo un cambio de fiscal, viendo ahora que Menucci Juan Ignacio toma la causa, la empieza a investigar después de mucho tiempo. Para ser precisos, vos señalabas la cantidad de tiempo transcurrido. Sí. Estamos en un hecho que fue el 15 de febrero de 2013 y el 26 de febrero de 2025 es el pronunciamiento de archivo que yo estoy señalando. Ok. Hasta ahí. Un nuevo estudio de la causa, lo que dice el nuevo fiscal es,
acá se hizo, básicamente reconoce que ha habido una imposibilidad de averiguar, o sea, no hay posibilidad, digo, porque se han hecho mal las cosas y porque también hubo estos intentos de encubrimiento, evidentemente, han sido verdaderamente eficaces, porque no se pudo averiguar qué fue lo que pasó efectivamente con el fallecimiento. Inicialmente eran 8 los policías investigados, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, en principio los agentes de policía, siempre hubo alrededor del caso una serie de situaciones que hacían pensar en el involucramiento de agentes de la policía, como mínimo con contenido de encubrimiento, ¿no? Había una serie de sospechas vinculadas a la participación, sino a la autoría por parte de agentes de la policía en el caso del homicidio, pero que resultan muy claras respecto de 3 cuestiones en particular, A ver. que han sido valoradas en los hechos de encubrimiento, que están siendo actualmente imputadas a estos agentes de policía. La primera es el plazo de tiempo que transcurre entre que encuentran el cuerpo de Sebastián en la playa y lo identifican, ¿sí? Hay al menos estos 3 agentes de policía que todos los testigos que declararon en la causa dieron cuenta que tenían un vínculo previo y que no podían no conocerlo a Sebastián. Particularmente el vínculo previo de existir esa relación, digamos, de conocimiento entre Sebastián y policía Maciel, es el que hace que la Fiscalía sospeche de que no puede no haberlo reconocido. No puede no haberlo reconocido durante todo ese periodo de tiempo. Por otro lado, en el momento en el que hallan el cuerpo a las 4 de la mañana, hay un agente de policía que, a fin de determinar la identidad del cuerpo, lo, digamos, de alguna manera lo cacha, digamos, le revisa los bolsillos, y en los bolsillos no aparece nada, digamos, hablo de los bolsillos de Sebastián. Sí. Con posterioridad, cuando ese agente de policía se retira, un par de horas, ahí pasan Maciel, Manicurá y el otro policía Cefarín. Cuando vuelve, digamos, a un momento, vuelve y encuentra ya a la mañana, a las 6 y pico de la mañana, que ve un llaverito que salía del bolsillo del pantalón. Dice, yo la verdad, dice cuando él declara, no entiendo cómo apareció eso ahí, no hay forma de que yo no lo haya visto, me llamó mucho la atención y cometí el error de agarrarlo con una bolsa de nylon y sacarlo, y salió un llavero que tenía el nombre de la estancia Santa Rita y una bala sin percutar, que tenía Sebastián en el bolsillo. ¿Sí? Este hallazgo no había estado originariamente a las 4 de la mañana en el primer momento en el que manipuló el cuerpo a los fines de identificarlo. Este es un segundo hecho que hace suponer que probablemente esos elementos que se encuentran en el bolsillo hayan sido de alguna manera puestos en el bolsillo con fecha posterior. Y esto es un problema, por supuesto, porque las escenas de los crímenes no deben ser manipuladas bajo ningún punto de vista. Lo único que tienen que hacer los primeros respondedores del sistema de seguridad es preservar la escena del crimen y no contaminarla, no modificarla. Es lo básico. Aparece aquí un primer escenario de contaminación de la escena. En un segundo tiempo, lo que la Fiscalía le imputa a Maciel y al resto de los policías es que sin orden judicial se dirigen a la estancia de Santa Rita, en donde se había alojado Sebastián junto con otra persona en horas de la tarde del día previo a su fallecimiento, ingresan a la habitación en la que estaba, la revisan las pertenencias, tocan y manipulan la escena, una escena secundaria pero necesaria para la investigación del crimen, y no dejan constancia de eso en ningún acta. Omiten manifestarlo formalmente como típico y necesario y legal del procedimiento policial y se van, ¿sí? Cuando llegan los peritos a ese escenario secundario que es fundamental para la averiguación del hecho, ya había sido manipulado por estos policías sin autorización de la Fiscalía y sin dejar constancia en las actas de los procedimientos desarrollados. Finalmente hay un tercer escenario, en otro escenario secundario que es igual de relevante, que es el domicilio en donde Sebastián se alojaba. Porque estos mismos policías se dirigieron nuevamente sin orden judicial, sin aval fiscal ni de ninguna naturaleza al domicilio donde estaba Sebastián, ingresaron al domicilio de la madre sin autorización de ella tampoco y revolvieron y revisaron todas sus pertenencias, todos los lugares donde él había estado y donde desarrollaba su vida, nuevamente sin dejar ningún registro ni tener ninguna certeza de qué fue lo que efectivamente encontraron, qué fue lo que no encontraron, en qué estado estaban esas cosas. Es decir, hay una serie de conductas que el Ministerio Público Fiscal interpreta y nosotros como parte de la acusación compartimos la opinión, que fueron desarrolladas tendientemente, o sea, dolosamente a modificar las escenas, las diferentes escenas vinculadas al crimen. No sabemos con qué alcance, porque por supuesto una vez que se contaminan las escenas de los crímenes no se sabe cómo estaban antes, si se modificaron, si se sustrayeron, si se modificaron cosas, sí. y no existe ninguna justificación legal o judicial de que los agentes de la policía actúen de esa manera.
De modo tal que todos este cúmulos de indicios que son, por cierto, unidireccionales, apibológicos, permiten sospechar con el grado de certeza que la causa necesita para avanzar, que estos agentes de policía han intentado ocultar la verdad y han sido los que, en definitiva, han impedido que, en principio, que se halle la verdadera autoría sobre este crimen. Pensemos también, no quiero dejar de señalar, que hace unos años atrás se condenó a un médico de policía que falseó su testimonio respecto del caso y que dijo que la causa de fallecimiento era un golpe, cuando el cuerpo de Sebastián Nicolás tenía 2 tiros en la frente. Y de no ser por una reautopsia que se hizo 1 año y medio después del hecho, nunca se hubiera sabido de que el cuerpo había recibido 2 disparos. Okay. Entonces, ese es el estado actual de situación. Estas 3 personas han sido citados a la declaración 308 y actualmente han hecho un planteo prescriptivo que se encuentra rechazado en primera instancia y apelado en Cámara, resolución que estamos pendientes de espera de resolución para poder ver cómo sigue el proceso adelante. Maciel había sido citado a declarar el año pasado, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, esto es todo el año pasado. El expediente está en Cámara desde fines del año pasado, a consideración de los jueces de la Cámara, la Cámara de Operaciones y Garantías de La Plata, pendiente de la resolución de ese planteo, que es un planteo de fondo, digamos, ¿no? Si los jueces interpretaran que está prescripta la acción, entonces no podría avanzarse con la acusación penal. Así que estamos pendientes de que eso se resuelva. O sea, ninguno de los 3 declaró todavía. No, fueron citados a declarar, Okay. Ejercieron, de hecho, Maciel pidió, en primera instancia no declaró, después pidió una ampliatoria, hizo un descargo defensista en donde negó los hechos y hizo algunas afirmaciones respecto de otros testigos que tenían que declarar a los fines de respaldar su teoría del caso, que fueron citados para evacuar esas citas por el fiscal, y eso quedó todo pendiente de producción o de finalización por el planteo de la extinción por prescripción. Ok. ¿Y Cefarín y Mañaricúa no? No, el resto no hizo uso de su derecho a no declarar. Augusto, ¿creen que puede haber más llamadas a declaración de algunos del otro resto de los policías? Mire, lo cierto es que en la escena del crimen hay otros policías que tendría que dar a nuestro juicio explicaciones. Por lo pronto, indudablemente, estos son los 3 que actuaron en forma conjunta en estos procedimientos irregulares. Nosotros creemos que en el curso de la investigación o incluso durante el debate oral pueden llegar a surgir elementos que permitan eventualmente nuevas imputaciones, ya sean en términos de incumplimientos del funcionario público, si se descubren maniobras de encubrimiento, o esperamos que aparezcan pruebas o elementos que permitan averiguar efectivamente qué pasó con la autoría del homicidio, ¿no? No descartamos la posibilidad de que eso suceda. Ok. Lo que uno aparenta, que uno con solo intuición, digo, no debe ser muy complicado imaginarlo, digo que acá lo que pasó es que la primera parte esta de la investigación, quizá el tiempo donde la causa nunca se movió con la fiscal anterior fue fundamental para llegar a este resultado o a esta falta de resultados, digo. Indudablemente, la falta de... A ver, hay 2 momentos que son cruciales en toda investigación penal, pero particularmente la más relevante es la que está vinculada a los primeros momentos. Cuando sucede un hecho semejante de esta naturaleza, es necesario que los funcionarios se hagan presentes para controlar la debida diligencia, de que la escena no se contamine, de que las policías, digamos, que eventualmente pudieron haber intervenido en el caso, porque esto se sospechaba desde el principio de la investigación, no intervengan en la investigación, es decir, apartar a la fuerza policial que eventualmente pueda haber estado vinculada para citar a otros órganos de colaboración con la investigación. Y después, sobre todo, garantizar esto, que sea los gabinetes de investigación forense los que intervengan y controlen la investigación, sobre todo no delegar actividades de investigación que son necesarias cuando existen estas sospechas. Bueno, efectivamente parece que esto no sucedió en el caso, indudablemente con motivo de la falta de cumplimiento de esos estándares, es que hoy estamos lamentando este auto de archivo que a nuestro juicio va a generar responsabilidad internacional del Estado. Ok. ¿Y cómo sigue entonces, Augusto, a partir de este momento, esto de lo que vos estás contando? Bueno, en principio lo que nos queda a nosotros es esperar la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Confiamos en que la resolución no puede ser otra que señalar que la acción no está prescrita,
hay un artículo del Código Penal que suspende la prescripción en casos de funcionarios públicos mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones. Nos parece que es aplicable absolutamente al caso, es decir, que confiamos en que el pronunciamiento de la Cámara confirme la resolución de primera instancia y reconozca que el caso tiene que seguir investigándose. En ese caso, si efectivamente sucede eso, estimamos que la Fiscalía va a terminar de evacuar citas, digamos, de citar a las personas que faltan declarar, que son un par de testigos, y probablemente requiera la elevación a juicio. Okay. Y esperamos que en el marco de ese debate o de los actos de la investigación que queden pendientes surjan nuevos elementos que permitan averiguar, en definitiva, lo que tanta esperanza tuvo la familia de Sebastián y sigue teniendo la comunidad de Punta Indio, y tenemos nosotros, por cierto, en la Comisión Provincial por la Memoria, de poder averiguar qué fue lo que pasó con Sebastián. ¿Estos 3 policías siguen en funciones? En principio estuvieron en funciones hasta el momento del llamado a declararse. Ok, tuvieron un buen tiempo para pensar lo que podían haber hecho. Imagínese. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿querés agregarnos algo más al respecto? Digo, esto claramente acá lleva un gran acompañamiento de la comunidad, digo, en los momentos de la fecha del 15 de febrero, digo, siempre hay presencia, hay mucha presencia también de la CPM, a partir de Roberto, de Sandra, que conocen mucho también el territorio. De hecho, Roberto es de acá, y digo, y es un hecho que además, independientemente de la cuestión que tiene que ver con el asesinato en sí, digo, también se llevó puesta la vida de la mamá, el abuelo falleció hace poquito también. Digo, bueno, la verdad que es muy triste que encima de todo esto quede sin que exista la justicia, digo, ¿no? Absolutamente. Mire, si hay algo que a mí me interesaría trasladarle es que desde la Comisión Provincial por la Memoria, en los casos en los que intervenimos, podemos sostener que, de no ser por ese acompañamiento que usted está señalando de la comunidad que se organiza de cara al reclamo de justicia, ni siquiera podríamos estar mencionando estos avances que han tenido las causas vinculadas al encubrimiento. Indudablemente, el acompañamiento de la comunidad y el reclamo de justicia sostenido durante todo este tiempo está relacionado con que la causa hoy pueda avanzar, al menos en términos del encubrimiento, y que mantengamos la esperanza de averiguar qué fue lo que pasó en el marco de un debate oral en donde pueda llegar a incorporarse información que todavía no haya aparecido. De igual modo, va a ser también el vehículo que permita que la Comisión Interamericana evalúe si efectivamente el Estado argentino incumplió sus obligaciones a la hora de investigar esta causa sin el cumplimiento de los estándares que efectivamente debió haber cumplido. Entonces, la idea es sostener siempre el reclamo de justicia y no olvidarse de todo esto que usted señala, ¿no? Este era un chico de 16 años, de vecino de ahí, del partido, y toda una familia afectada, pero aparte también la enorme confianza de las instituciones que este tipo de situaciones generan. Ahí te hago la última. ¿Hay alguien por afuera de la fuerza que esté cuestionado para llamar a indagatoria, acusado? No por el momento. Ordinariamente todas las miradas apuntaron contra otro joven que estaba en el momento, en los concomitantes, en los momentos previos con Sebastián, antes de su fallecimiento, que fue sobreseído en su momento porque era menor de edad en el año 2013, con ánimo, a mi juicio, a juicio de la institución, de cerrar rápidamente la investigación y de que todas estas cuestiones vinculadas no salieran a la luz. Con posterioridad y a la fecha, no hay nadie citado en indagatoria que no sea agente policial. Ok, no, te pregunto esto, digo, porque en las declaratorias o algunas partes de las declaraciones que yo pude ver, en su momento, digo, se menciona también algunos personajes, sí. Digo, pero bueno, sí, la justicia por ahora... Hay menciones vastas, la causa es realmente muy voluminosa, hay muchas declaraciones testimoniales, pero bueno, hay probablemente algunas de esas hipótesis se confirmen de acá al futuro. Quizá por eso digo yo, confío en que estas causas que parecen por ahí menores o no tan relevantes, por supuesto, no están imputados por el homicidio, permitan aportar luz, que eventualmente permitan también construir o reconstruir tanto tiempo después fue lo que efectivamente pasó. Augusto, ojalá así sea. Augusto, ¿algo que quieras agregar que no supimos preguntar, que a vos te parece interesante poder marcar? ¿Poder?
poder marcar, digo, agregar algo que no hayamos conversado. No, en vinculado a la causa, me parece que nada, he tratado de hacer un resumen del estado actual de situación. Okay. Y bueno, sí, desde la Comisión Provincial por la Memoria, saludarlos a ustedes, a su audiencia y a toda la comunidad que está comprometida desde siempre con la lucha por la Yago de justicia, y hacerles saber que de no ser por ese acompañamiento, probablemente hoy ni siquiera estaríamos en esta instancia procesal. Bueno, Augusto Infante, director de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, muchas gracias por el rato en la tarde. Te mandamos un abrazo. Gracias a usted, Darío. Hasta luego. Esté bien. Llévate el pantalón, todo lo que